Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos. Les habla su hermano, su amigo Leoncio Montes de Oca. Hoy estoy con ustedes antes de dar la entrega sobre lo que les había dicho sobre la blasfemia, sobre el Espíritu Santo. Quisiera seguir hablando en esta misma onda sobre lo que hablamos ayer, ¿no? Porque, hermano, es lamentable ver cómo estamos viendo que congregaciones, ¿verdad?, que durante muchos años se han llamado sana doctrina, y no, hermano, estamos en la sana doctrina, pero ¿qué es sana doctrina? O sea, sana doctrina es buena enseñanza que sana, que edifica, y lamentablemente, hermano, por desconocimiento hemos visto como lamentablemente muchas congregaciones están llenas. Cuando usted analiza, se ha metido brujería dentro de la iglesia, se ha metido metafísica dentro de la iglesia, se ha metido ciencia cristiana, positivismo, acuerdo mental, muchas cosas dentro de la iglesia cristiana. Pero cuando analizamos también las enseñanzas, Jesús le dijo a los escribas y los fariseos: vosotros invalidáis los mandamientos de Dios con doctrinas de hombres. Cosas que lamentablemente, hermanos, se han enseñado durante muchísimo tiempo y se han enseñado mal. Y usted no ve un crecer, no ve una madurez, no ve una formación en el creyente, precisamente por esto. Yo quiero hablarles sobre esa, como les estaba diciendo ayer, gracias al Señor, nosotros los cristianos no podemos blasfemar contra el Espíritu. Ya nosotros le glorificamos cuando fuimos convencidos de pecado. Esto lo vamos a explicar en la venidera entrega, ¿no? Pero una de las blasfemias más grandes también que se pueden cometer sobre el Espíritu Santo, sobre el poder magnánimo de Dios a través de su Espíritu, como lo definió Jesús, el dedo de Dios, el poder operativo, el dínamo de Dios. Esto lo vamos a ver en otra oportunidad más adelante, cuando hablemos sobre la parte de neumatología, ¿no? Vemos dentro de un poder está la singularidad de un poder en tres poderes. O sea, para que ustedes vean lo grande, el poder tremendo de Dios a través del Espíritu. Y nosotros lo relegamos a un frasco de aceite. ¿Por qué, hermano? Porque lamentablemente por esta ignorancia, vamos a decirlo, vamos a hablar así, hermano, es necesario. Porque la misericordia de Dios es tan grande que muchas veces usted por ignorancia alcanza misericordia, pero nunca va a alcanzar la plenitud de la estatura del varón perfecto que quiere el Señor. Ese nuevo hombre, ese hombre espiritual, que caminemos en ese hombre cuando aplicamos mal los principios de la palabra. Y lamentablemente, hermano, tenemos esta mezcolanza, este arroz con mango, mezclando el antiguo pacto con el nuevo pacto, hermano, y esto es tremendo, hermano. Hemos confundido, primeramente, hermano, lo que tenemos que entender es que el antiguo pacto es sombra de lo que había de venir. La carta a los hebreos lo dice, un nuevo pacto, uno mejor. Y vemos, hermanos, que en el antiguo pacto la unción era un ceremonial donde se hacía lo que se llama el aceite de la unción del santo, que no era únicamente aceite, hermano. Esto lo vamos a leer ahora, Éxodo 30, capítulo 22 en adelante. Y esa unción, ese aceite de la unción del santo, se utilizaba, se ungía 4 tipos de personas: reyes y sacerdotes, y eventualmente y esporádicamente profetas y jueces. Y esto indicaba que sobre la persona que era ungida vendría ocasionalmente el Espíritu Santo para usarlo con poder sobre determinado fin y conforme al propósito de Dios en ese momento. Hermano, en el Antiguo Testamento el Espíritu no vivía en nadie. Cuando David dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, era que no dejara de venir, porque David sabía el poder del Espíritu cuando estaba sobre él. Pero vamos a ver, hermano, vamos a la palabra, vamos a ir a Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 22.
Dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos, mirra, de canela aromática la mitad, o sea, 250 ciclos, de cálamo aromático, 250, de casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva ungido. ¿Está viendo, hermano? No era aceite únicamente. Y harás de ello el aceite de la santa unción, o el aceite de la unción del santo. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Me está hablando del pueblo de Israel, está hablando en la ley. Sobre carne de hombre, oiga, no será derramado. Se ungía desde la cabeza, muchas veces llegaba a las barbas y al resto del cuerpo, pero dice: sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Pero miren lo que dice el versículo 33. Dice: cualquiera que compusiera un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraños será cortado de entre su pueblo. Hermano, este ungüento solamente lo hacía el sumo sacerdote. Y no era únicamente con aceite, sino con otras especies formando un ungüento. Y esto era lo que hacía el aceite de la unción del santo, que se colocaba en cuerno, tipo de autoridad, y en redoma, en vasija pues. Hermano, pero eso fue en el antiguo pacto. En el antiguo pacto la unción era un ceremonial. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la unción es la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que se le ha dado una mala interpretación por lo que dice Santiago cuando dice que unjan a los enfermos con aceite. También sobre Marcos 6:13, pero esto hay que explicarlo, y es por esto que es tan necesaria la teología exegética, hermano, que es la que estudia la etimología del término, qué es lo que significa el término. Por ejemplo, la palabra amor en el griego tiene 3 significados: el agape, el agapán de Dios, ¿verdad? Luego está el filio y luego está el eros. Y nosotros lo connotamos solamente con la palabra amor, ¿verdad? La palabra unción en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que es como se debe decir, tiene 2 significados especiales. Uno es krios, que hace referencia a la unción del Espíritu, pero el otro es aleipho, que es de donde deriva la palabra latina higiene. O sea, en otras palabras, lo que Santiago decía: por motivo de higiene, unjan a los enfermos con aceite. Que fue lo que hizo el samaritano cuando vendó las heridas del hombre que fue golpeado por los maleantes, que vendó sus heridas, dice que la vendó con vino y aceite. Bueno, ese término, eso es ungir, pero ese es el término aleipho. ¿Por qué? Porque en ese entonces no había refocina, no había povidine, ¿verdad? Es más, ni siquiera muchas veces con agua se hacía, porque en muchas partes el agua era sucia, era contaminada. Esa es la razón por la que Pablo le dice a Timoteo: por causa de tu estómago, toma vino, no tomes agua. ¿Por qué? Porque en muchas partes el agua daba diarrea, causaba diarrea. Pero como no se estudia la palabra, hermano, lamentablemente, vemos estos desfases tremendos, hermano, estos irrespetos al Espíritu Santo. Lamentablemente, hermano, el aceite se ha convertido en el agua bendita de los evangélicos. El agua bendita de los católicos es el aceite de los evangélicos. Hermano, esto no puede ser así. En todo caso, hermano, en todo caso, cuando
usted vea los medios de interpretación bíblicos, cuando usted conoce la hermenéutica como medio de interpretación, usted se da cuenta que en las figuras retóricas vemos lo que se llama el tipo y el antetipo. Los corderos que se sacrificaban en el antiguo pacto eran tipología de Jesucristo. Pero Jesucristo ya está entre nosotros. Ya se sacrificó por nosotros una sola vez, con un solo sacrificio, hizo perfecto a los santificados. Ya no tiene sentido volver al sacrificio de corderos, porque ya el cordero inmolado está entre nosotros. Pues así el aceite, en todo caso, no el aceite solo, sino la unción del santo, era tipología de lo que habría que venir, pero ya el Espíritu está entre nosotros, hermano. Eso de ir por la ciudad, ungir aceite, lanzarse, eso no es bíblico, mi hermano. Eso no tiene asidero en las Escrituras. Por eso es que no vemos un carácter, no vemos una formación, no vemos un crecimiento de los cristianos, hermano, porque lamentablemente nos hemos desfasado en el estudio de la palabra. Y eso, mire, hermano, por desconocimiento, muchas veces por ignorancia, la misericordia de Dios alcanza. Pero nunca va a alcanzar la plenitud, las bendiciones de lo que Dios tiene para usted, hermano. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que conocer verdaderamente los principios bíblicos establecidos allí, para que usted mismo desarrolle en pleno su fe, usted se dé cuenta que esto es verdad, que esto es realidad, pero hay que cumplir principios. No pasarle por encima, no hacer mezcolanza de hacer arroz con mango, hermano. Y lo tremendo es que se llaman maestros. Muchos se llaman. Hermano, pero están equivocados, hermano, con todo respeto. Y Dios le está poniendo la oportunidad, Dios está levantando reformadores en estos tiempos. No me canso de decirlo, Pablo lo dijo, no me canso de decirlo las mismas cosas. Estamos en tiempo de reforma, Dios va a sanear sus altares, hermano. De tanta basura que se ha metido en la iglesia, de tanta herejía, de tanta apostasía. Y también de tantos errores doctrinales que por años hemos visto y que tú ves que no hay una formación, no hay un carácter, no hay un crecimiento en un cristiano. Hebreos capítulo 5, ya muchos de vosotros debiendo ser maestros, tienen necesidad de que todavía se digan los rudimentos, las primeras cosas. Hermano, el aceite, la unción, lo que hizo en Lucas 10:34 María, cuando rompió la libra de nardo, ese perfume, y lo ungió a los pies del maestro, es el mismo término aleifo. Eso no tiene que ver nada con el espíritu. Es necesario, hermanos, que entendamos estas cosas. Yo los animo, hermanos, yo los exhorto de verdad. Es necesario que veamos que en verdad esto es realidad, pero hay que cumplir los principios, hay que alinearnos en el sistema que Dios trabaja de esa manera, hermano. Y es necesario que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto. En la próxima entrega vamos a hablar sobre la blasfemia sobre el Espíritu Santo, hermano. Un abrazo, se les ama en el amor de Cristo, espero haberles sido alguna bendición. Su hermano y amigo Lorenzo Montes de Oca, se les ama en el amor de Cristo, mis hermanos.